Había una presentación más que nos dio, que lo voy a unir a la presentación que ya estamos viendo, que es el tema de la ley de Ohm y temas de la corriente, resistencia, resistencia interna, conexiones de resistencia, etcétera. Entonces vamos a ver la teoría rápidamente. Como siempre, esto ya no lo iba a hacer, pero cuando uno lee y pasa lo que ha pasado, o sea, en mi caso, por toda la experiencia que tengo, estos conceptos de verdad sí son importantes, sobre todo cuando uno está ya estudiando con cosas más reales que solo la teoría y en la práctica finalmente cuando uno trabaja. Primero hablemos de la ley de Ohm, algo bastante sencillo, ¿no? Define la relación del voltaje con la corriente y la resistencia. Hay que centrar eso porque a veces no se entiende por qué, por ejemplo, acá la dependencia del voltaje y la corriente es directa y de la corriente con la resistencia es inversa. Pero normalmente cuando se hace estos análisis más adelante, no solamente se hace el análisis por la ley de Ohm, sino por potencia. Ya, pero en este caso le digo sencillo, voltaje, corriente por resistencia, ¿no? Como si fuera un MRU. Resistencia, voltaje entre corriente, corriente, voltaje entre resistencia. Así de simple. ¿Qué otra cosa mencionar? Y naturalmente en las baterías o en cualquier circuito, lo correcto es considerar una resistencia interna. ¿Por qué? Porque finalmente los cables, por más cobre que sea, tienen una resistencia interna. Las mismas baterías y eso tienen una resistencia interna. Entonces, eso se debe sumar al circuito normal que se está analizando. Bueno, aquí está un resumen de la tabla. La resistencia, voltaje entre corriente, dice. El voltaje se ve en voltios, que acá lo ponen como V mayúscula. La resistencia en ohms, que es voltaje entre amperios. Y la corriente se ve en amperios. ¿Qué más? Constructivamente, la resistencia se puede ver así, ¿no? La resistividad, la longitud y entre el área. O sea, mientras más longitud, más resistencia. Mientras más área, menos resistencia. ¿Qué más? Esto también es importante. Lo que mencionaba en el otro video, que la resistencia va a variar dependiendo de la temperatura. Bueno, vamos a ver ahora esta presentación rapidita. ¿Qué me faltó acá? Yo creo que el tema de las equivalencias, mira. Por ejemplo, acá, si tú tienes varias fuentes conectadas en serie, por ejemplo, si uno quiere calcular la corriente, va a ser el voltaje, pero como son tantas fuentes conectadas ahí en seriados, sería el total, ¿no? N veces el voltaje que tenga entre la resistencia total, ¿no? Que sería la resistencia más, como son varias fuentes y cada fuente tiene una resistencia interna, N veces la resistencia, ¿sí? Porque están enseriados esas resistencias. Al final es lo mismo, lo único que estamos haciendo es analizando mejor esto. Y si estuvieran en paralelos, serían parecidos. La única diferencia es que al ser en paralelos, tus baterías, el equivalente va a ser el mismo, porque se juntan, ¿no? Y es una forma de cargar baterías, ¿no? De un carro a otro, por ejemplo, cuando se malogra o cuando se baja la batería. A mí me ha pasado varias veces con las primeras motos que tenía. Entonces, ¿cómo pasas de una a otra? Justamente para que se equilibre el voltaje, tú tienes que ponerlo en paralelo. Por eso que la corriente en este caso es el voltaje, porque no cambia, está en paralelo. Entre la resistencia total, ¿no? Que sería esta resistencia, esta carga, más la resistencia equivalente de todos estos. Y como estos están en paralelo, la resistencia equivalente sería R entre el número de elementos que hayas tenido. O sea, es lo mismo. ¿Qué más te dice? Bueno, que la resistencia, dependiendo si está en serie o en paralelo, se calcula de esta manera, ¿no? Por ejemplo, acá es la suma, uno entre la resistencia equivalente es la suma de las inversas. El trabajo es la corriente por voltaje por el tiempo. Mira, acá la relación importante es que la potencia es el trabajo por unidad de tiempo, ¿cierto? Si el trabajo es esto y tú le vuelas el t, te sale que la potencia es corriente por voltaje. Aunque yo me acostumbro más, mira, aquí está trabajo y cuadrado RT, o sea que la potencia es I cuadrado R, ¿sí? Porque la potencia es trabajo entre el tiempo. Entonces, si esto es se va a tiempo, I cuadrado R. Es una forma interesante de medir la potencia. Creo que es la forma más común de medir la potencia, I cuadrado R. Pero podemos ponerlo de esta manera. ¿Qué más tenemos? Bien, acá está la ley de Joule-Lenz, ¿no? Que te dice que el calor liberado depende pues, de la corriente. Siempre va a depender de la corriente, porque la corriente es la que genera el calor, ¿no? Y cuadrado, la R, y por el tiempo. Esa es la cantidad de calor liberado. No, este Q es calor. Algo importante, bueno, aquí están los ejercicios y nada más. Por ahí algo importante a mencionar, a ver qué puede ser. De repente esto, la forma en que se conectan los equipos, ¿no? Si tú ves acá, esos voltímetros se conectan en paralelo y los amperímetros se conectan en serie. Entonces, esta información, a pesar de que es muy simple, es importantísima. Lo digo porque yo he quemado amperímetros por conectarlo mal. Y es que uno cuando está, digamos, en el laboratorio o está en plena actividad, se confía, ¿no? Estás midiendo voltaje, 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 cambias
el selector al perímetro y lo mides de la misma manera, pero no, tiene que medirse en serie. Y a veces es bueno que uno cometa errores, porque cuando está en trabajo real y ya no le vuelve a pasar, ¿no? Porque tú sabes que estos equipos son más delicados o son más caros, etcétera, y no puedes quedar mal, pero suele pasar. Bien, vamos a resolver los ejercicios. Tenemos 9 que son muy sencillos. Entonces, el problema uno, con eso vamos a terminar de entender bien. Determina la corriente que pasa a través de una resistencia de 15 ohmios y el voltaje es esto. Facilísimo, ¿no? Corriente, voltaje entre resistencia. O sea, 21 entre 15. Ya está, se acabó. Problema 2. Una corriente de 3 amperios fluye por un conductor cuya resistencia es 15 kilómetros. Determina la tensión en el circuito. O sea, me pide voltaje y que sería corriente por resistencia. Nuevamente es la multiplicación. Sencillísimo. La 3. Una corriente de 0,8 amperios circula por una bombilla incandescente. Allá, acá ya se pone más interesante. ¿Cuántos electrones de conducción atraviesan la sección transversal del filamento de la lámpara en un segundo? Ok, estamos hablando de electrones, estamos hablando de carga, o sea, hay forma de relacionarlo. Entonces vamos a ver. Entonces, el primero y el segundo simplemente en una división, como te decía, 21 entre 15, ahí está. En el segundo problema, igual, es un simple multiplicación, un voltaje corriente por resistencia. Multiplicamos y ya está. En el 3, mientras sean esos datos, tú tienes esta corriente, queremos calcular en un segundito y la cara del electrón se conoce. Este también es un valor conocido, ¿no? Que es 1.6 10 a la menos 19. Ok, estaba cerrando los ojos para no verlo. 1.6 10 a la menos 19 Coulomb. Entonces, te dice, ¿cuántos electrones hay? Bueno, justamente vamos a relacionar la cara. ¿Por qué? Porque la cara al final es el número de electrones por la cara del que tenga el electrón. ¿Sí? Ok, esa es la fórmula que yo quiero que te acuerdes, que es bastante sencilla, el kit. Yo me acuerdo así, kit. Que la carga es la corriente por el tiempo. Entonces, conocemos la corriente, conocemos el tiempo, podemos conocer la carga. Listo. Entonces, lo que te decía, ¿no? Al final la carga que va a tener los electrones va a ser ¿cuánto? Si es un electrón, va a tener un electrón de carga. Si son dos, el doble. Si son n veces electrones de carga. Entonces, ¿cómo calculas el n? División, ¿no? Carga entre la carga del electrón. Carga total, 0,8. Carga del electrón, esto. Entonces, de ahí tienes que esta es la cantidad total de tus electrones. Ok, ¿qué dice la 4? Dice, determine la densidad de corriente. Uy, uy, uy. Densidad de corriente. Eso no lo hemos mencionado. Pero densidad de corriente es la corriente entre el área. Eso es densidad de corriente. Que fluye a través de un cable de cobre de 10 metros de longitud al que se le aplica un voltaje de esto de acá. La resistencia eléctrica específica del cobre es 17. Bueno, habría que calcular la resistencia acá. Y como te pide ser corriente, o sea, corriente entre podemos aplicar simplemente que la corriente acá es el voltaje, que lo tienes, entre la resistencia. Pero la resistencia depende de la resistividad, longitud que te lo dan, entre área, ¿no? O sea, ahí se va a ir el área. Ok, esta es la 4. Entonces, la fórmula, resistencia es resistividad, longitud, área. Listo. Y la corriente es voltaje entre resistencia. ¿Ok? Entonces, si nosotros reemplazamos la resistencia acá, tienes densidad, longitud. Y el área que estaba dividiendo, pues a multiplicar, que es este. Listo, la densidad de corriente, te decía, es la corriente entre el área. Si nosotros dividimos esta corriente, dividimos entre el área se va a ir. Entonces te va a salir todo lo que es conocido, ¿no? Voltaje es conocido, la densidad es conocida, la longitud también es conocida y calculamos la densidad de corriente. Ok, vamos con la 5. La 5 dice, determina la resistencia de un filamento de tungsteno. Uy, 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 interesante. Una lámpara eléctrica a 24 grados. O sea, te están pidiendo como que a temperatura ambiente, ¿no? Si tiene una resistencia de 484 ohmios cuando la temperatura es 2100 grados. Claro, el tungsteno que está en los foquitos, cuando este empieza a brillar, se va a calentar. Y obviamente la resistencia va a cambiar, la resistencia no es la misma. Ok, entonces, ¿cuál es el coeficiente de resistencia del tungsteno? Es esto. O sea, simplemente habría que aplicar la fórmula, ¿no? Vamos a ver si actualizo mi pizarra. Ya, pero es esto, ¿no? La nueva resistencia es la resistencia inicial, 1 más el alfa por la temperatura. O la variación de temperatura en todo caso. Entonces simplemente aplicamos esta fórmula. Aquí está, ¿ves? La nueva resistencia es la resistencia inicial por 1 más alfa, que te lo dan de dato, alfa aquí está, por la variación de temperatura. Entonces la variación de temperatura sería 2100 respecto al inicial, 24. Entonces alguien me puede decir, oye, pero esto se ve en Kelvin. Sí, pero es lo mismo, porque al final cuando tú quemas de temperatura de Celsius a Kelvin es más algo, y acá también más algo. Al restar, se va. Entonces no importa. La variación puede ser en cualquier unidad. Ok. ¿Qué más tenemos? Tu, 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 tu.
Bueno, no en cualquier unidad, sino en Celsius o Kelvin. Bueno, acá simplemente despejamos la resistencia, digamos, primera que se quería. Y se conoce todo, ¿no? La resistencia 2, 1, alfa, la noción de temperatura. Y sabemos que la resistencia al inicio es 45,9. Entonces, ¿esto qué indica? Mira, indica que cuando la resistencia, los elementos se calientan, de su resistencia queda un valor bajo. Aumenta su resistencia, 484 ohmios, cuando al inicio solamente era 45, o sea, como 10 veces. ¿Ok? Entonces, esta era la 5. Vamos por la 6. La 6 dice, la resistencia del cable de cobre a una temperatura de 20 es esto de acá. ¿Ok? Cuando la corriente fluye a través de él, su resistencia llegó hasta esto. Ujú. Encuentra la temperatura del alambre, el coeficiente de temperatura. Bueno, sería parecido al problema anterior. ¿Ok? Porque a 20 grados conocemos cuánto es. O sea, podemos plantear la ecuación, ¿no? 20 grados es esto. Nuevamente, lo que te decía, es lo mismo. Entonces, de acá despejamos la temperatura 2, porque eso es lo que queremos saber. ¿Cuánto es la nueva temperatura? Se conoce todo, la temperatura inicial, la resistencia se conoce también, y alfa también se conoce, o sea, simplemente reemplazar, ¿no? Es utilizar esta ecuación simplemente. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos la 7. Dice, una fuente de corriente con una fuerza electromotriz, al final esto es voltaje, ¿no? Una fuente de corriente, ok, 18 voltios, tiene una resistencia interna de 6 ohmios. Ok, ¿qué corriente fluirá a través de la resistencia de 30 ohmios conectada a esta fuente? Bien, me piden corriente. Corriente simplemente es voltaje entre resistencia. Voltaje lo conocemos, 18. Y la resistencia equivalente, se supone que están en seriados, sería este 6 más este 30. 36. O sea, 18 entre 36. Esa sería la respuesta. Vamos con la 8. Ya, la 7, ¿no? Vamos a ver acá. Ya, aquí está la 7, mira. Lo que te decía, voltaje y entre la suma. Ya, 18 36 es 0,5 amperios, la mitad. Bien, la 8. La 8 dice, determinar el voltaje, o sea, fuerza electromotriz, de una fuente de energía si al mover una carga de 10 Coulomb, una fuerza externa realiza un trabajo de 120 joules. Uy, 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 interesante. Acá volvemos un poco a lo que ya habíamos visto en el video pasado, porque estamos viendo una cara de tanto, ¿no? Entonces, te dice, determine el voltaje, o el phi que le llama, si tenemos que se realiza este trabajo, 120 joules. Entonces, estamos hablando de trabajo. ¿Dónde están mis ecuaciones de trabajo? Bueno, acá, trabajo. Trabajo es carga por diferencia potencial o voltaje directamente. Entonces, el trabajo te lo dan de dato. Te dan el voltaje también, por lo tanto, podemos calcular la carga. Determine, ok, te piden el voltaje en este caso. Perdón. Entonces sería, te piden este de acá, el voltaje, sería la carga entre, perdón, acá. Te piden ese voltaje, sería el trabajo entre la carga, así de simple. Entonces, el trabajo se conoce, la carga se conoce, sería simplemente una división, o sea, sale 12. Esta es la 8. Vamos a ver acá, 8, 8, 8, 123, 12 voltios. ¿Ya está? ¿Qué es el último? Dos conductores paralelos con resistencia de 10 ohmios y 15 ohmios. Ok, dos conductores paralelos, ok. Están conectados a una fuente de corriente de 12 voltios. La corriente total en el circuito es 1,2 amperes. Calcula la resistencia interna de la fuente de corriente. Bueno, está bien sencillo. Este último lo voy a hacer yo para que veas que es muy sencillo. Entonces, es algo así, ¿no? Tú tienes acá una fuente, pero toda fuente tiene una resistencia interna, que equivalente a los cables, todo eso. ¿Ya? Pero te dice que acá tienes dos resistencias en paralelo. Tienes uno acá y tienes otro acá. Bueno, qué bueno que no me dediqué al dibujo. Entonces, de 10 y 2, perdón, 10 y 15. Entonces acá es como 10 y acá es como 15. Bueno, tienes 12 voltios y la corriente es 1,2 amperios. Ok, entonces tienes mm, la corriente, ya la equivalente es 1,2, dice, 1,2 amperios. Ajá, y el voltaje es 12. Y este voltaje es 12 voltios. Entonces, yo puedo saber si esta es la fuente, 12 voltios, y esta es ya la corriente que sale, el equivalente de acá. Yo puedo saber cuál es la resistencia equivalente. Porque, ¿qué va a pasar? La resistencia por la corriente te da el voltaje. O la resistencia equivalente ya de todo esto va a ser igual a los 12 voltios entre 1,2. Ponemos por 10, por 10, se va, te queda 10. ¿Qué 10? 10 qué? 10 ohmios, ¿no? Ahora,
Resistencia equivalente. De esos ya podemos simplificar, porque de estos de 10 y 15 te da 6 me parece, ¿ok? O sea, uno entre la inversa, uno entre las inversas. Si tú operas esto, te sale 10, 15, 25, es 5 por 5, quinta 5, quinta 3 por 5, 15. Quinta 3, quinta 2, 2 por 3, 6. Te sale 6, ¿sí? Porque uno entre resistencia equivalente, ojo, de estos dos nada más, es uno entre 10 más uno entre 15. Entonces operas esto y te sale que la resistencia equivalente, solo esta parte, ojo, te sale 6. Mira, antes lo hacía mentalmente todo. Bueno, ya sabía, mejor dicho, ya apreté 6. Pero como la resistencia equivalente total es 10, si este 6 está enseriado con este que debería ser 4, ¿sí o no? 4 más 6 para que te dé 10. O sea, 4 sería la resistencia interna. Vamos a ver acá, Skynet. 4 ohmios. Y este hemos terminado, creo que todo. A ver, 7, 8, 9. Sí, ya terminamos todo. Bueno, ahora sí, me voy a entrenar.